Estoy orgullosa de que podíamos haber escuchado todos el empaite, los perros, ha estado emocionante el día. Aunque no hayamos visto a algunas chicas, alguna pieza por el puesto, aún así hemos estado con la emoción, con los nervios. Ha sido un día inolvidable, ha sido un éxito el encuentro de mujeres. Yo creo que todas hemos disfrutado, gracias a la colaboración de la territorial, de la Pobla, de su sociedad. Muy bien, estoy muy contenta de lo que ha sucedido hoy aquí y espero que las de los demás equipos sean igual y aún mucho mejores. Me encantan estas organizaciones, las disfrutamos, las mujeres hemos vivido en la sombra de Energética, nos toca y venimos pisando fuerte. ¡Viva la mujer cazadora! ¡Viva! ¡Viva! Me parece una buena organización, un paisaje de postal, un puesto bonito. Lástima de no poder haber abatido más meses, porque la verdad es que el tiempo ha acompañado, el ambiente ha acompañado, me lo he pasado genial y ojalá que la gente se anime y vuelva a decir que la mujer se haga mujer, porque también tenemos derecho a vivir en este mundo. Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido un balance general de esta batida? No desde el punto de vista cinegético, sino desde todos los puntos de vista. ¿Y qué te ha parecido este encuentro de mujeres cazadoras? Bueno, el encuentro ha sido genial, o sea, yo volver a ver a la gente que conocí el año pasado ha sido estupendo. Ya he dicho que mil gracias a la persona que lo hace, que cada año podamos estar juntas, que es Joaquín Tartoso. Y la cacería ha sido genial, o sea, no hemos podido cazar todo lo que ellos hubieran querido, pero realmente hemos disfrutado muchísimo. Yo he disfrutado muchísimo dentro del campo. Hemos visto 3 ciervos, no hemos podido disparar porque estaban lejos, pero la verdad es que ha sido muy, muy chula. Hemos disfrutado mucho. Hemos caminado, hemos disfrutado, nos hemos reído un montón. Hemos escuchado tiros, hemos sabido que compañeras habían podido disparar, cosa que el año pasado no tuvimos la suerte. Este año se ha podido cazar 2. O sea, contentas por eso, hemos estado muy contentas, la verdad. Ha sido genial. ¿Te lo has pasado bien? El terreno... Para puta madre. Eso no sale, ¿no? Me lo pasa muy bien. El terreno era duro, ¿no? El terreno no ha sido muy duro porque nosotras estamos acostumbradas a un terreno más duro, pero ha sido un terreno muy bonito. Hemos disfrutado muchísimo, o sea, el paisaje ha sido increíble. O sea, hemos visto muchísimas cosas, hemos visto buitres, ha sido precioso, o sea, yo he disfrutado muchísimo. No tan duro como el que estamos acostumbradas, pero bien, cabronas. ¡Se ha cortado, no! Vale, María José, quítala. Tíralas a la loca. ¡Que viva la fiesta! Muy grillada. Lo mejor que tiene es la familia que conoces. Eso ya sí. te digo. Vaya,